Bueno, aquí estamos, hermanos queridos, nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios, dándole gracias a Dios por este tiempo en que podemos orar juntos, podemos, aunque sea a distancia, ¿no? Pero podemos estar en el mismo espíritu, creyéndole a Dios por sus promesas y estudiando, meditando en la palabra de Dios. Dándole gracias a Dios porque pues he tenido un poquitico de dificultad con el tiempo, pero ya se está solucionando todo, de tal manera que aquí estaremos con la ayuda del Señor. Estamos hablando de temas interesantes. Siempre todos los temas de la Biblia son interesantes, son temas para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para traer a nuestra vida bienestar y bendición. Un saludo cordial para todos y la mejor de las bendiciones, deseándoles con todo mi corazón se encuentren bien y que sean prosperados en todo y que tengan salud, así como prospera su alma, dice la palabra. Damos gracias a Dios, oramos, pedimos sabiduría a Dios, oramos por todas las necesidades de todos los hermanos y clamamos a Dios para que este tiempo sea de edificación. Por favor, tome nota, por favor, mediten la palabra, tenemos tiempo y no podemos menospreciar lo que Dios nos da. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias, bendecimos, Señor, tu santo nombre. Proclamamos, Dios, tu misericordia, tu fidelidad, tu grandeza, tu santidad, tu poder, tu gran gloria, Señor. Y te pedimos de todo corazón, Señor, tu guianza, Señor. Muchas veces, Señor, perturbados de mente, de corazón, Señor, no podemos concentrar nuestros sentidos en la enseñanza, no podemos concentrar nuestros sentidos en la oración, en la gratitud que debe tener nuestro corazón, aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, Señor, aunque hayan, Señor, momentos difíciles. Dios mío, tú estás por encima de todas las cosas. Tú eres primero que todas las cosas y solamente en ti, Señor, todas las cosas pueden subsistir, Señor. Ayúdanos, Padre, para que siempre haya en nuestro corazón una actitud reverente, una actitud de cambio, una actitud de fe, una actitud, Dios mío, de entrega, una actitud de sumisión, Señor, y que podamos, Dios mío, Señor, fortalecer nuestra vida, honrándote, bendiciéndote, Señor, glorificando tu nombre, exaltando tu poder, proclamando tu grandeza, proclamando tu santidad, atendiendo a tu voz, Señor, y llenándonos, Dios mío, con todo el poder de tu gracia. Espíritu Santo de Dios, necesitamos de tu vida, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu misericordia, necesitamos de tu enseñanza, Señor. Necesitamos, Señor bendito Dios de los cielos, que tu Espíritu de gloria se pose sobre nosotros, abriendo nuestro entendimiento, dándonos sabiduría, revelación, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, que podamos, Señor, determinar en nuestro corazón una cosa y que sea firme y que sobre nuestros caminos resplandezca tu luz maravillosa. No queremos andar en tinieblas, queremos, Dios mío, Señor, movernos, Señor, en esa dirección gloriosa de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre Dios Todopoderoso, para humillarnos delante de ti, para que cada día nuestro corazón, Señor, pueda ser un corazón humilde, sencillo, y un corazón, Dios mío, agradecido contigo, Padre. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Oramos, Señor, por todos y cada uno de nuestros hermanos, Señor, necesitados. Oramos, Dios mío, para que en este lugar, en esta localidad, Señor, y en todo Colombia, Señor, tu mano poderosa se mueva, especialmente en este lugar, que Señor ha tenido, Dios mío, Señor, una alerta naranja, Dios mío, en cuanto, Dios mío, Señor, a la necesidad, Dios mío, Señor, de contrarrestar, Señor, bendito Dios de los cielos, la epidemia, Señor, el contagio, Señor. Y esto, Señor, alarga los tiempos, Dios mío, de poder volvernos a congregar. Esto, Señor, nos distancia de ti, oh Dios de los cielos, de forma corporal, como cuerpo, Señor, pero no espiritualmente, Señor, en la vida que tú nos has dado. Yo deseo, Señor, bendito Dios, que las cosas, Señor, mejoren conforme a tu palabra, conforme a tus promesas, conforme a tu voluntad y no a la nuestra, Señor. Ayúdanos, Señor, y podamos resistir. Ayúdanos, Dios mío, seamos guardados, Dios mío, de toda plaga, de toda pestilencia. Yo declaro bendición. Yo declaro, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz, Señor, como ella misma lo enseña, Señor. Y declaro, Señor, que tu palabra dice, Dios mío, que seremos guardados de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar con ella a los moradores de la tierra. Danos inteligencia, abre nuestro entendimiento, Señor,
y danos, Dios mío, que podamos, Señor, bendito Dios, deleitarnos en ti, que podamos deleitarnos, Dios mío, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Tú eres santo, eres poderoso, eres excelso, Dios de dioses y Señor de los señores. Te bendecimos y te glorificamos, Rey, con todo el corazón, Padre. Muchas gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Pedimos a Dios por todos nuestros hermanos necesitados. Hemos orado, hemos seguido orando y seguiremos orando, hermanos. Bueno, este tiempo vamos a aprovecharlo al máximo, hermano. Pues no sabemos cómo se dan las disposiciones, si nos podremos trasladar de la casa aquí a este lugar. No sabemos nada todavía cómo se presenten las cosas. De todas formas, trataremos de estar ahí al pie del cañón. Pues que pues el internet, ustedes saben, estoy recién trasladado de casa y el internet, no hay opción de internet allá porque los campos, los cupos y los lugares están copados. Entonces vamos a hacer lo posible por llegar a este lugar, y si no, Dios nos ayudará a implementar algún mecanismo para poder suplir la necesidad que tenemos de Él, la necesidad que tenemos de comunicarnos, de adorar, de bendecir su nombre, pero sobre todo la necesidad que tenemos de perseverar en lo que hemos aprendido, en la palabra del Señor. Amén. Bueno, vamos a hablar, les prometí que iba a hablar un poquitico acerca de todas estas cosas que están pasando. He estado observando, he estado meditando. Unos hermanos predicadores tienen sus propios conceptos, opiniones, principios de interpretación y todo. Yo escucho, observo y tomo mis notas de todas estas cosas que están pasando. Bueno, indudablemente el Señor habló de señales, y habló de señales precisas y concisas. Ahora, no, ¿estamos en los últimos tiempos? Yo creo que sí. Pero ¿estamos en el fin del tiempo? Yo creo que no. Son señales de los tiempos del fin. Vienen las señales y luego viene el fin. Yo creo que nosotros estamos al borde de que estas cosas se cumplan. Vienen las señales nos advierten del fin. El Señor dijo, dio señales. Hemos leído Mateo 24. No sé si no es por demás que leamos otra vez acerca de esto, y nos limitamos a unos cuantos versos nomás. Aquí, versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, Mateo 24 estamos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Bueno, ¿cuándo serán estas cosas? Habla de la destrucción del templo, de que el Señor le dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué señal habrá de tu venida? La venida del Señor, no por su iglesia, la venida del Señor ya al establecer su reino al final. Y del fin del siglo, o sea, ¿cuándo empieza el fin? ¿Cuándo empieza el fin de estas cosas? Así más o menos lo entiendo yo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Primera señal, el engaño. El engaño ha venido matizándose más intensamente, más o menos desde el mismo comienzo de la iglesia como tal. Marca el postrer tiempo, ¿no? Viene el postrer tiempo, vino el descenso del Espíritu Santo, y han habido una cantidad de señales que no vamos a tocar ahora acerca del engaño, pero se ha dado muy fuerte en estos últimos tiempos. Usted mira las redes, usted mira las noticias, usted mira todo, hay una cantidad de gente con una cantidad de cosas que es impresionante. La unción del martillo, alguien dándole con un martillo a otro en la cabeza, pues no golpes fuertes, pero haciendo la semejanza. Otros con una manguera, la unción de la manguera. Otros que no pueden, son demasiado santos y no pueden caminar sobre el piso porque se contaminan. Entonces los hermanos se tienden sobre el piso y él camina sobre ellos en la congregación. Eso es impresionante. La doctrina de la prosperidad,
los diferentes movimientos que se dan de códigos de silencio, como el grupo del G12, y una cantidad de cosas que esto hay que hablarlo porque esto es engaño. Y un montón de cosas, doctrinas diversas, extrañas, como el Señor habló. Pero ese no es el punto, hoy no es el punto. Entonces dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Ya hemos visto varios que por ahí salió ahora otro que dijo que él era Jesús, por allá con túnica y todo. Bueno, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahí están las tres preguntas resueltas. Y entonces le dice, no es el fin. Entonces, antes del fin van a suceder estas cosas. Porque no es el fin, porque no es el fin todavía, porque lo que lleva al fin son estas. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces se levanta una nación contra otra. En este momento podemos únicamente, para hablar de esta parte, podemos decir que se ha levantado nación contra nación. Estamos viendo cómo la nación rusa se levanta contra la nación la nación rusa se levanta, por ejemplo, contra el Oriente, y los de Oriente se levantan contra el Occidente, y China se levanta contra Estados Unidos contra China, el poder económico, el poder político, el poder de todo, religioso. Entonces ahí están los tres poderes que priman sobre la manifestación del tiempo del fin. Y entonces habrá, cuando esto os sucede, entonces dice guerras y rumores de guerra, atentados de guerra, amenazas de guerra. Acabamos de pasar una época que ya pasó hace un par de años, que era Corea, que todos los días hablaba de que iba a destruir el mundo, que iba a destruir a Estados Unidos, que iba a borrar una ciudad del mapa, amenazas. Luego viene la parte económica, y entonces la guerra ahora es económica, psicológica. La guerra ahora es una guerra bacteriológica. Estamos viviendo esto. Y dice, y habrá entonces en ese levantarse de las naciones contra nación y reino contra reino. Ya sabemos que naciones etnia o raza, y reino contra reino, habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces esto será solamente el principio de dolores. Entonces vienen los dolores de parto, ¿no? El principio de dolores, o sea, empieza un principio de estas señales a multiplicarse más intensamente, como una mujer que está con dolores de parto. Bueno, ahora vamos a hablar de las pestes, vamos a hablar de las plagas, vamos a hablar de todo esto. Nosotros no podemos, yo soy uno que digo que esta peste, esta plaga, no viene de parte de Dios. Dios no la ha enviado. Esto es el producto de la iniquidad del hombre, el producto de que el hombre está causando su propia autodestrucción. Y yo pienso así porque la Biblia me enseña. Ahora, Dios sí envía plagas sobre su pueblo. Eso tenemos que entenderlo. Pero tenemos que también entender las lecciones que da la Biblia. No podemos decir que Dios envió esta plaga, porque yo no pienso así, por cuanto la Biblia nos da otras características. Por ejemplo, anteriormente Dios enviaba plagas contra su pueblo de Israel, envió plagas contra los pueblos paganos también. ¿Por qué? Porque ellos se levantaban contra su pueblo de Israel, lo afligían, y por ejemplo cuando vamos a mirar algunos casos para ir un poquitico como más. Miremos aquí cuando Faraón toma a Sara. Entonces vino una plaga, ¿no? Únicamente le voy a dar no voy a hablar de esto. Únicamente le voy a dar las notas para que usted lea en su casa. En Génesis capítulo
capítulo 12, dice Abraham en Egipto, dice, versículo 14 del capítulo 12 de Génesis 12, versículo 14, dice, aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron grandemente delante de él, y fue llevado a la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me has declarado que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio la orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces aquí ya vemos un caso en que Dios, dice la Biblia, que Dios envió plaga sobre la casa de Faraón. Entonces, ¿por causa de qué? De haber tomado la mujer de un hombre. Bueno, ahora no, esto no quiere decir que cuando alguien tome la mujer de un hombre, Dios va a mandar una plaga sobre esa casa, aunque pueden suceder cosas. Bueno, podemos decir que Dios ha enviado muchas veces plagas sobre su pueblo, y sobre su pueblo mismo de Israel. Ahora, ¿por qué digo yo que esto no viene de parte de Dios? Porque Dios, ahora estamos en la gracia, y Dios no juzga a nadie, sino que todo juicio lo dejó para su Hijo. Vamos a Juan capítulo 5. Porque muchos creen que el Señor Dios es un viejito con un poco de sentado en un trono, con un poco de rayos en la mano, para ver a qué hora alguien peca y le lanza un rayo. No es así. Le voy a explicar por qué. En capítulo 5 de Juan, dice el verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino lo dio al Hijo, para que todos honran al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Está hablando de muertos. Los que oigan ahí van a vivir. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Como también le dio autoridad de hacer juicio. Escuche bien. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando el Señor resucita, dice, toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra. Entonces viene el Espíritu Santo para terminar, completar la obra. ¿Qué obra el Espíritu Santo? Pues que el Señor resucita y no puede seguir dándonos la revelación, sino que ahora el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a corregir, nos va a instruir y nos va a dar la revelación, porque el Señor revela todas las cosas por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, Dios no está interesado en matar a nadie. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda. Por eso nos manda orar por todos los hombres. Él es paciente. Mientras usted esté orando, usted y yo estemos orando por determinadas personas para su salvación, Dios va a esperar a que esa persona se vuelva a Él, y Él va a intervenir y va a usar cualquier evento
para hacer entender a esa persona la necesidad de ponerse en paz con Dios. Si nosotros miramos, por ejemplo, la Biblia y miramos cómo opera esto, podemos ir a la carta de los Romanos, capítulo 2. Y nosotros vemos que el Señor en el Nuevo Testamento le da toda la autoridad al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo fue el que murió en la cruz del Calvario y Él le da el trono. Entonces ahora Jesucristo el Señor está a la diestra del Padre, está en el trono, y Él es el que va a juzgar a todas las personas. Pero como Él va a juzgar a todas las personas, primero les advierte. Y aquí dice, nos han dado primero orar por ellas, ¿no? Para que no se pierdan. Luego dice aquí, en el capítulo, vamos a ir a Romanos, dijimos, estoy mal ubicado. Excuse me. Estaba en el libro de Hechos. Podemos mirar aquí por Romanos 2. Y dice, en el versículo, el versículo 2 está hablando de toda la gente que rechaza el Evangelio. En el capítulo 1 dice que el Evangelio es poder de Dios, pero que Dios no se dejó sin testimonio, que los gente con la idolatría y la cantidad de cosas se alejó de Él, inventando males. Y entonces ahora viene aquí el justo juicio de Dios. Versículo 2 del capítulo 2 de Romanos. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, toda la iniquidad que habla el capítulo 1, es según verdad o es según la palabra. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia la riqueza de su benignidad, escucha bien, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces Dios va a revelar su justo juicio, va a revelar su ira contra los impíos, contra todos aquellos que desprecian su palabra, aquellos que no aceptan la corrección. Lo ha decretado para un día. Un día es un espacio de tiempo, es el día del juicio, es el día de la tribulación, es el día del Señor, es el día de Jehová, es el día de la ira de Dios. Entonces Él no está juzgando individualmente personas cada día. La persona, Dios ha permitido, dice en Hechos capítulo 17, pues no le puedo leer toda la Biblia, pero le puedo hacer darle la referencia. Dios ha permitido a todos los hombres que anden en sus propios caminos, pero ha establecido un día. Vamos a leerlo aquí. A ver. Aquí. Vamos a leer esta parte aquí. Versículo 26 del capítulo 17 de la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de vosotros. Porque en Él vivimos y en Él nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Entonces, dice verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de la idolatría, que dice el verso 29, en todo lugar, ahora manda que los hombres se arrepientan, por cuanto ha establecido, verso 31, tome nota, del capítulo 17 de Hechos, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. ¿Ve? Entonces Dios no está enviando juicios en este momento.
Él tiene todo el poder para disciplinar y para cortar al que sea y para quitar y poner reyes y hacer todo lo que la palabra dice. Yo no estoy desvirtuando el poder de Dios, ni estoy desvirtuando la presencia de Dios, ni la sabiduría de Dios. Estoy diciéndole que nosotros vamos a hablar de todas estas cosas que están pasando. ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no hace? Dios interviene y nos guarda. Él impide que seamos destruidos. Entonces, vamos a mirar aquí, ¿dónde está esto? Vamos a mirar aquí. Dice el capítulo aquí está, capítulo 14 del libro de Hechos, verso 16. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó sin testimonio, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces, mire, él ha dejado a los hombres andar en los tiempos, en las edades pasadas, andar a la gente en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, a pesar de que el hombre está alejado de Dios, Dios le ha permitido vivir bien y le ha hecho bien, dando las lluvias a su tiempo y dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos y dándole sustento, escucha bien, y alegría a nuestros corazones. O sea que no, por favor. Entonces, si eso lo ha hecho Dios en tiempos pasados, en este último tiempo, Él no va a adelantar el juicio. Dios va a empezar su juicio con la apertura de del rollo, de los sellos de Apocalipsis. Pero pues no quiere decir esto que Dios no tenga control de todas las cosas y que Dios no esté y que Dios puede entrar y operar en algún momento, pero el hombre, el que aportille el vallado lo morderá la serpiente, y el que cava hoyo caerá en él, dice la Biblia. Lo que ocurre es que mucha gente provoca su propia desgracia y le echa la culpa a Dios, cuando lo que hace Dios es que es paciente esperando que esa persona se vuelva. ¿Ve? Entonces no podemos decir que este tiempo es que Dios lo ha provocado o que no. Esto lo ha provocado es el hombre. Dios tiene control, sus ángeles, su poder, su gloria, sus promesas, su palabra es la que nos mantiene. La fe nuestra, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, dice la palabra. Entonces esas cosas nosotros tenemos que tenerlas claras. Ahora, que si Dios envía plagas, sí podemos aquí mirar algunas cosas que nos sirven de no vaya a confundir lo que voy a decir. Le voy a dar algunas pautas por las cuales pueden venir plagas, pero no quiero que entienda que es que Dios las está mandando. El hombre las inventa. El hombre las inventa con sus adelantos tecnológicos, con sus inventos, con los productos químicos, con los productos radiactivos, con toda la cantidad de cosas que hacen. Se les sale el control de esas cosas se les sale de sus manos, con las clonaciones, con una industria farmacéutica, la industria alimenticia, todo eso produce cosas, efectos que van a repercutir en la población. Entonces nosotros no podemos pensar de esa forma. Entonces les muestro algunos versos en la Biblia que creo que ojalá los haya notado para que se dé cuenta. Pero Dios tiene control de todo, pero Dios sí ha enviado plagas sobre su pueblo. Y ahora Israel es figura de la iglesia. Yo no le voy a decir que va a enviar juicios sobre la iglesia, pero sí puede, Dios tiene toda la autoridad. Por ejemplo, dice la Biblia que si se toma la santa indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio se come y se bebe para sí mismo. Ahí tiene pero eso está escrito en su palabra, y eso tiene que cumplirse porque está escrito. Y dice, por lo cual hay muchos debilitados, muchos se han enfermado y otros se han muerto. Entonces sí hay
pero vemos a Ananías y Zafira que cayeron muertos por un decreto del Espíritu Santo. Y así sucesivamente. Entonces vamos a mirar nosotros algunas cosas. Le advierto, esto que les voy a decir no lo vaya a tomar como que yo estoy diciendo que el Señor envió esta plaga por estas cosas. Lo que nosotros tenemos que saber como iglesia es cómo operan las plagas y cómo una plaga puede tocar al pueblo de Dios. Cómo una plaga puede tocar al pueblo de Dios, porque vamos a ver algunas personas que han sido tocadas por esto y usted dice, ay, ¿cuándo me llegará a mí? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de causas por las cuales puede venir una plaga sobre el pueblo de Dios. Vamos a mirar Éxodo, capítulo 5, versículo 1 al 3. Por favor, se lo repito, escúcheme con oídos circuncidados. No estoy diciendo que le va a venir la plaga por esto, estoy diciéndoles causas por las cuales ha venido la plaga. La Biblia narra en el Antiguo Testamento que dice las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, quiere decir que estas cosas que están escritas, de ahí tenemos que aprender nosotros por qué suceden ciertas cosas y cómo nosotros, si no nos alertamos con esto, podemos ser víctimas de las cosas que los hombres mismos inventan y hacen para caer en desgracia. Éxodo 5, del 1 al 3 dice, después Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le dijeron, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre mi fiesta en el desierto. Respondió Faraón, ¿quién es el Señor para que tenga que obedecerle dejando marchar a los israelitas? Ni reconozco al Señor ni dejaré marchar a los israelitas. Replicaron ellos, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Tenemos que hacer un viaje de 3 jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario nos herirá con peste o con plaga. Ahí tiene un caso ante la negativa de no alegrar el corazón a Dios. Deja ir mi pueblo para que me celebre fiesta. En una fiesta, Dios quiere que su pueblo se reúna en torno a Él para celebrarle fiesta. Cuando uno le celebra fiesta a una persona, uno le está reconociendo su afecto, su cariño, su gratitud, su complacencia. Uno está tratando de hacer que esa persona se sienta bien en medio de nosotros, que se halague con nosotros. Entonces, una de las cosas, la negativa, cuando ellos dicen, déjanos ir para ofrecerle los sacrificios a nuestro Dios, tenemos que celebrarle fiesta. Mire, versículo 1 dice, al final dice, deja salir a mi pueblo para que celebre mi fiesta en el desierto. Entonces, Dios había... Entonces, esa convocatoria tenía como propósito que ellos salieran de la esclavitud y fueran al desierto para alegrar el corazón de Dios. Llegaban al Sinaí, donde el Señor los iba a llevar, a llegar al pueblo contento, no iba a llegar murmurando como llegó. Es que ese es el problema de estas cosas, nosotros tenemos que aprender. No le estoy diciendo que cuando usted llega así como con la cara así como rara, que el Señor le va a mandar plaga. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las causas por las cuales la Biblia registra que pueden venir plagas o pestes. Entonces aquí dice que ellos, que uno del pueblo de Dios es convocado por Dios. Hay convocaciones santas. Dios las hace a través del Espíritu. El Espíritu no siempre le habla a todos los hombres. El Espíritu le habla al que tiene que hablarle. Por ejemplo, Pablo dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿A quién le habló el Espíritu acerca de esta advertencia? ¿A quién le dio esta advertencia el Espíritu Santo? A usted, a mí, o se la dio a Pablo y Pablo nos la transmite a nosotros. Pues se la dio a Pablo.
Entonces no siempre las convocatorias que hace Dios las va a hacer tronar Dios la voz del cielo para que todos oigamos, no, la va a hacer a través de un siervo, a través de un ministro que está en comunión con el Espíritu y puede hacer que ese hombre, esa mujer, porque ese puede ser un hombre o una mujer de Dios, convoque al pueblo a orar, convoque al pueblo a amar, a buscar su rostro. Tantas advertencias, un profeta de los genuinos, ¿no? Porque hay de los genuinos. Si hay falsos es porque hay buenos. En alguna parte tienen que haber buenos, pero los hay. Entonces el profeta está advirtiendo sobre buscar a Dios, sobre consagrar nuestra vida, sobre restaurarnos, sobre abandonar las prácticas paganas, pero el pueblo no entiende. Y vamos a mirar. Entonces, la negativa. Por ejemplo, por ejemplo, alguien se está siendo convocado, se le está hablando directamente porque el Espíritu le pone en el corazón al predicador, al líder que lo está guiando. Le pone a hablarle a esa persona, le dice, mire, usted anda mal, usted está en malas condiciones, Dios lo está llamando al arrepentimiento, busque de Dios, busque aquí, busque allá, pero la persona sigue empecinada en seguir su camino, en seguir su negligencia, en seguir allí sus disparates, su vida allí fraudulenta, porque es una vida espiritual fraudulenta, que se dice ser cristiano, se dice ser de fe, pero con sus hechos lo niega. Y entonces esa persona puede llegar a caer, o sea, no ser protegido por Dios en una epidemia, no ser protegido por Dios porque está fuera del propósito de Dios. Las promesas son para sus hijos. Escúcheme bien porque de pronto esto le suena como raro, pero se lo voy a explicar pues con la Biblia. Aunque este tema, lo que voy a hablarle, estuve hablando la hora días y tengo que terminarlo, porque esta es la perfección, este es llegar a la perfección, a la madurez. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Escuche bien. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, capítulo 1, verso 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias. Entonces Dios nos da a nosotros todas las cosas que pertenecen a la vida eterna, a la vida piadosa, a la vida para buscar a Dios. Hermano querido, déjeme le digo que plagas sí pueden caer sobre el pueblo de Dios, no enviadas por Dios, sino porque el hombre quebranta las leyes de Dios, y esas leyes de Dios a veces se revierten en forma contraria a lo que nosotros queremos, porque todo el mundo habla de bendición y prosperidad, pero no entiende que lo contrario a la bendición es la maldición. No estamos bajo maldición, estamos en el Nuevo Testamento, bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Yo sé lo que le estoy diciendo y quiero que no se confunda, que no va a tomar por otro lado. Entonces aquí dice que Él nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cómo nos da? Por su divino poder. Él es poderoso para hacerlo. Lo que Él prometió, Él tiene el poder para que se cumpla. Para que se cumpla o deje de cumplirse por su palabra. Y ahora dice aquí, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces, esas promesas que Él nos da es para que nosotros nos acerquemos a Él. Si Él me dice, Jehová mi pastor y nada me faltará, pues ¿cómo no voy a querer yo oír la voz de mi pastor? ¿Cómo no voy a distinguir la voz de mi pastor? ¿Cómo no voy a seguir a mi pastor si Él me guía a delicados pastos, a aguas de reposo? Porque Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, el bien de la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en su casa moraré eternamente.
Entonces, estas benditas promesas nos llevan, nos van a llevar para tener su naturaleza de vida. Y con esa naturaleza de vida vamos a poder huir de las concupiscencias que hay en el mundo a causa del pecado, a causa del sistema del mundo. Ahora, la pregunta del millón. Estamos hablando ante la negativa de no alegrar el corazón a Dios. Entonces, Dios nos está llamando al culto, nos está llamando a la adoración, nos está llamando a la Santa Cena, nos está llamando a la administración, a confesar el pecado. Nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a la corrección, a la renovación de la mente, al crecimiento espiritual, a llegar a esa estatura de plenitud. Pero nosotros nos alzamos de hombros y caminamos como... Entonces, cuando viene un oleaje de estos, cosas producidas por muchas causas, producidas, por ejemplo, hemos tenido contaminaciones radiactivas. Chernobyl, por ejemplo, cuando se explotó eso, hemos visto los reactores atómicos en Japón, cuando los tsunamis, todo eso trae derramamientos de crudo, de petróleo, pues se llama crudo, de petróleo en alta mar, en el Golfo de México. Han habido catástrofes, han habido por toda parte. Luego viene la pesca, luego vienen los camarones, los langostinos, viene el pescado, vienen los enlatados y toda esa cuestión. Y eso puede traer una plaga, una peste, comer esas cosas contaminadas, pero el Señor tiene promesas. Estas señales seguirán a los que creen. Y aún si comieren cosas mortíferas no les hará daño. Esa es una promesa, y esa promesa está vigente para nosotros. Y no está hablando de que usted se vaya a ir a tomar un frasco de insecticida y que a desafiar a Dios, a decir, no, vea, yo soy de fe. No, pues eso no es tentar a Dios. Estoy hablando de que cuántas veces usted y yo habremos ido con buena voluntad, con humildad a algún lugar a comer o comprar un enlatado, alguna cosa, una cosa que está contaminada, y otros les hace daño. Por ejemplo, una anécdota, yo no vine a hablar de mí, pero déjeme le cuento. La vez que yo me bautizaron a mí, pues, entré al bautismo. Pues nos bautizamos toda la familia, y ese día había una contaminación en ese río impresionante. En el río, creo que fue el río Claro, de Jamundía hacia adentro, el río Claro. Hubo una contaminación fuerte. Y todas las personas aparecieron con, las que estaban ahí metidas, aparecieron con unas laceraciones en los dedos, en los hongos y toda esa cuestión. Y nosotros nos bautizamos tranquilamente, no pasó nada. ¿Por qué? Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mi hermano querido, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia, a través de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que nosotros obtengamos a través de esas promesas su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias, de tal manera que cuando yo vengo a Cristo y tomo las promesas de Dios, esas promesas me tienen que llevar a separarme del mundo para poder adquirir la naturaleza divina. Tengo que dejar la naturaleza caída. Tiene que menguar allá, tiene que ir desapareciendo esa naturaleza pecaminosa para que se manifieste la naturaleza de Cristo en cada uno de nosotros. Pero si no lo hacemos, entonces nos han sido dadas todas las cosas. Ahora mismo dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Usted y yo somos guardados por el poder de Dios para, escuche bien, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el tiempo postrero dice que usted con sabiduría
va a alargar sus días, que los que estemos vivos vamos a ser transformados, los muertos van a resucitar en Cristo Jesús. Vamos a suponer que el Señor viene dentro de 1 año o 2 años, no estoy poniéndole fecha, por favor, un tiempo determinado, pues a corto tiempo, dentro de la posibilidad de que nosotros estemos vivos. Y a usted lo mata una plaga ahora. Usted no se va a ir al infierno, pero usted no estaba programado para eso. ¿Por qué vino a esto? Por la falta de prudencia, por la falta de consagración, por la falta... Hay gente que acelera la muerte. Hay gente que con sabiduría se alargan los días. Y con la falta de sabiduría, pues yo pienso que lo contrario, denle la vuelta a la moneda y le va a decir, se va a cortar el tiempo. Se va a cortar. Hay gente que se va a morir antes de tiempo. Entonces Dios sí. Entonces estas cosas, ¿qué es lo que dice aquí? Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Ya le expliqué lo de la fiesta, que es alegrar el corazón de Dios. Y dice, tenemos que ir a celebrar sacrificios, de lo contrario él irá con peste o con espada. El pueblo está esclavo en Egipto. Lo saca Dios de la esclavitud para llevarlos a que le celebre fiesta. Lo saca Dios de la esclavitud a usted y a mí, para que sigamos por lo mismo. Pues fácilmente le puede caer una plaga, una peste que no viene de parte de Dios, sino viene del sistema del mundo al cual usted no quiere renunciar, mi hermano querido. Cuando yo salgo, yo no soy del mundo. Ninguna plaga de las que envía contra el Egipto, que figura del mundo, enviaré contra vosotros, porque yo soy vuestro sanador. Pero estas cosas hay que entenderlas. Y vamos a hablar, ya vamos a ir avanzando en esto, y les voy a hablar del COVID-19. En lo que yo he podido entender, captar, toda esa cuestión. Bueno, ahora, ¿por qué más? Esa es una causa. Por otra causa, vamos a mirar otra causa por medio de las cuales puede venir la plaga. Vamos a mirar. Por causa de la idolatría. Por seguir el camino de las naciones o del mundo. Esa es una causa por la cual puede venir. Se la voy a explicar. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 16 al 25. Escuche bien. 32, 16 al 25 es un capítulo bien bonito, bien complejo, tiene mucha revelación, muchas cosas. Léalo, no como una historia, sino léalo como una lección espiritual, lo que pasa cuando el pueblo deja a Dios y se vuelve a los ídolos. Y me le voy a aclarar esto. Nosotros se nos extraviaba llevándonos como nos llevaban antes a los ídolos mudos. A mí me llevaron a los ídolos mudos. A mí me llevaron a decirme que un muñeco de caucho era el niño Dios. Ese muñeco no hablaba. A mí me llevaron a los ídolos mudos a decirme que 3 barbuchas ahí vestidos de colores eran los reyes magos, cuando la Biblia no dice que eran 3, una multitud. Ídolos mudos. ¿Ve? Que la fiesta patronal, que le ponían hasta los nombres de los ídolos a los hijos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A Daniel le pusieron el nombre de un demonio y usted usted no escogió su nombre. Pero Dios pasa por alto los tiempos de esa ignorancia y nos desliga de todas las cosas que nosotros heredamos de nuestros padres. Ahora, ya somos cristianos, ya hemos rescatado de la esclavitud. Ahora, mire, le dieron celos con dioses extraños. ¿Usted cree que como cristiano no pasa nada? No pasa nada, decían, que se llega la Navidad y usted arranca a celebrar Navidad como cristiano. No, pero es que nació o no nació. No es que yo soy un recordatorio, soy una recocha. No, perdóneme. Detrás de un ídolo hay un demonio, dice la Biblia. Dice, le dieron celos con dioses extraños. ¿Usted cree que a Dios no le da nada que usted lo compare con un muñeco de caucho? Cuando la Biblia dice, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así.
porque somos nuevas criaturas. A dioses desconocidos, nuevos, importados de cerca. Mira qué versión tan buena esta. Que no veneraban sus padres. Está hablando del pueblo de Israel. ¿Dónde aprendieron ellos eso? En Egipto. Antes de entrar en Egipto, ¿ellos adoraban a Baal? No. Mire, despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. El Señor, irritado, rechazó a sus hijos e hijas, pensando, les esconderé mi rostro y veré en qué acaban, porque son una generación depravada, hijos desleales. Ellos me han dado celos con un Dios ilusorio, me han irritado con ídolos vacíos, pues yo les daré celos con un pueblo ilusorio, los irritaré con una nación fatua. Está ardiendo el fuego de mi ira y abrazará hasta el fondo del abismo. Consumirá la tierra y sus cosechas y quemará los cimientos de los montes. Acumularé desastres contra ellos. Agotaré en ellos mis flechas. Andarán macientos por el hambre, consumidos de fiebres, epidemias malignas. Dejaron a Dios por los ídolos. Ellos no dejaron de ser israelitas, ni dejaron de ser pueblo de Abraham, ni tener pacto. ¿Ve? Usted no deja de ser cristiano, no deja de tener pacto, no deja de ser pueblo de Dios, pero provoca a ira a Dios con la idolatría. Mire, y dice, entonces dice, acumularé desastres contra ellos, agotaré en ellos mis flechas, andarán macilentos por el hambre, consumidos de fiebres y epidemias malignas. Les enviaré dientes de fiera y veneno de serpientes que se arrastran. En las calles la espada se llevará a los hijos, en las casas el espanto, los jóvenes con las doncellas y los niños de pecho con los ancianos. ¿Qué está pasando ahora? Niños, jóvenes, ancianos, primero que los niños no les daba y se están muriendo. Los jóvenes que no, los jóvenes que eran ahora. Que los ancianos, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué es esto? Por causa de la idolatría. Cuando yo tengo y un ídolo, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es una imagen. ¿Qué es una imagen? Es el producto de mi imaginación. Un ídolo es una imagen. ¿Qué es una imagen? El producto de mi imaginación. Si hablamos de idolatría, podemos decir de Isaías que el Señor reprende al pueblo y dice, ¿con qué me van a hacer? ¿Con qué me van a comparar ustedes a mí? Ahí en el mismo porción bíblica que estamos leyendo. Dice, me cambiaron a mí por un buey que come hierba. Entonces pensamos que Dios es un muñeco, que Dios es Santa Claus, que Dios es los Reyes Magos, que Dios es el niño Dios, que el pesebre, que la burra, que... No, si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Así que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor dijo, Padre, guárdalos del mundo, ellos no son del mundo. Guárdalos. Entonces, ¿cómo hace Dios para guardar a un creyente que está en el mundo, que es mundano? Y mire lo que dice, epidemias y plagas malignas. Entonces la gente que cae en esto, ya hay que no estoy acusando a nadie, no estoy lanzándole veredictos a nadie, estoy tratando de explicarle, porque quiero hablar de esto. Pero ese temor, ese terror tan tremendo, tiene que tener su origen. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Dios está mandando juicios todos los días? No. ¿Está mandando plagas? No. Lo que dice es que, serán consumidos de fiebres y epidemias malignas. ¿Ve? Dice, van a tener cosechas que se van a quemar.
Mire, no van a prosperar su vida, veneno de serpientes que se arrastran en calles, la espada se llevará a los hijos. Entonces resulta que las promesas de Dios parece que no se cumplirán en la iglesia, pero no se cumplen porque se están violando los principios de Dios. Se están violando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a estigmatizar toda la iglesia, a todos los creyentes, porque hay unos cuantos que han caído? ¿Vamos a juzgar a nosotros, a condenarlos? Eran que están en pecado. No podemos hacerlo, porque el único que conoce el corazón del hombre es Dios. Y Dios no nos ha mandado a juzgar ni a condenar a nadie, sino, pero al leer la Biblia, nosotros tenemos que entender que tenemos que sacar la idolatría del corazón. Idolatría es ídolos. Y hay veces que los ídolos que están en los templos paganos son sino ídolos famosos en la farándula, en el deporte, en el diario vivir. Tenemos ídolos. Aún una mujer puede ser un ídolo de un hombre, un hijo puede ser un ídolo de un hombre. Entonces ahí tenemos un problema, la idolatría. La avaricia es idolatría. Cuando, mira que la primera parte es por no alegrar el corazón de Dios. Y esta es por entristecerlo. Las dos cosas. Una cosa es que usted no me alegre a mí. Una cosa es que diga, bueno, el pastor se sentirá contento si yo le diera, o le hiciera una fiesta, le hiciera algo para agradar, para tener coinonía, tener allí. Y usted no lo hace, bueno, pues no lo hizo. Y una cosa es que no me agrade. Y otra cosa es que me haga sentir triste. Entonces, ahí usted va viendo cómo se manifiestan todas estas cosas que nosotros no podemos ignorar. Entonces, cuando hay idolatría en el corazón, la avaricia es idolatría. Nadie puede tener dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Cuando el bien económico está por encima de la fe, está por encima del Señor, no puede agradar a Dios porque tengo que agradar a los demás. Ahí sí hay problema, porque habla de epidemias y plagas y pestilencia. Creo que todo esto es muy, muy necesario cometerlos. Ahora, hay errores que nosotros cometemos. Escuchen lo que le voy a decir. Con oídos circuncidados. Hay errores que nosotros cometemos que pueden traer consecuencias funestas. Uno de ellos es el orgullo y la vanidad, la prepotencia, el querer aparentar, el querer ser más que los demás. Eso puede traernos consecuencias funestas. Le voy a poner un ejemplo con uno de los hombres que más ha amado a Dios, con David. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 24. Bueno, segundo libro de Samuel, capítulo 24. De una vez se lo voy a leer en una versión israelita, se llama versión Kadosh, mesiánica, o Kadosh, como quiera. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que se haga un censo en Israel y de Judá. Dios no puede incitar, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Escúchelo bien, Dios no tienta a nadie, dice la Biblia en Santiago, usted lo sabe. Esto es pues cuestión de traducción, de interpretación. ¿Ve? Entonces, no. Escuche bien. La ira de Dios se encendió por la actitud que tomó David y permitió que el diablo le pusiera en el corazón. Vamos a leerlo aquí.
24:1. La ira de Yahweh, estoy hablando de una versión israelita Kadosh, la ira de Yahweh se encendió de nuevo en Israel. Y Hasatán agitó a David contra ellos, contra el pueblo, diciendo: ve y toma un censo de Israel y Judá, Yadua. Y entonces empieza y dice, escúchelo bien, se lo va a leer ahora en la RB para que lo entienda, lo compare. Y entonces dijo el rey David, pues, a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tantos como son, y que no vea mi señor el rey, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército, y salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad, junto a Hazer. Bueno, después sigue siendo, el versículo 8 dice: después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. 9 meses, casi 10 meses censando el pueblo. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Imagínense. Eran 800,000 hombres fuertes, y 500,000 hombres eran 1.300.000 hombres valientes, fuertes, hombres de guerra. Ese era el ejército de David. David quería saber cuánto tenía. Tenía 1.300.000 soldados. Era un ejército poderosísimo. Más que el de los etíopes, que lo atacaron un día con 1.000.000 de hombres. O sea, el ejército de David podía acabar con todo. Después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Ahora, oh Jehová, te ruego que me quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Por la mañana, David, que se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad. Como le decía yo, por el profeta le habló el Señor. Y entonces, este profeta dice, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová. Le dice Dios al profeta: ve y dile, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Escoge el castigo. El Señor te perdonó, Él pidió perdón, se humilló y pidió perdón, reconoció su error, pero te va a castigar. ¿Qué quieres? ¿Quieres hambre? ¿Quieres guerra? ¿O quieres que te venga una peste? Que te envíe una peste. Entonces, David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová. O sea, prefiero la peste. Yo quiero caer en la mano del Señor mejor que en la mano de los enemigos, que no son misericordiosos. Mire, dice: porque caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres del pueblo de Dios, de los que habían censado.
Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruyera al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de la laguna Jebuseo. Se da cuenta, a pesar de haber dado la orden de destruirlo en el Antiguo Testamento, la misericordia de Dios prevaleció sobre el juicio. ¿Por qué mandó Dios la peste? Porque David, Satanás, como lo leímos allí en esta versión, la ira de Yahweh se encendió de nuevo en Israel y Satán agitó a David contra ellos. David fue movido por el diablo en contra del pueblo, los que no pudo matar en la guerra, los hizo matar de peste el diablo, porque hizo que David tomara una mala decisión. Cuidado con las malas decisiones, decisiones dadas por el diablo, o puestas en la cabeza por el diablo, metidas en el corazón por el diablo. A veces los creyentes les dan unas cosas, unos arrebatos, hermano, y les dan unas decisiones, toman unas decisiones mal tomadas que no vienen de Dios, no son de ellos tampoco. No son de la ignorancia, no son de la premura, son producidas por el diablo porque quiere destruir a los que están con él. Puede ser su familia, puede ser, a saber qué, una iglesia puede ser. Entonces, ¿por qué? Porque Dios era el que peleaba por Israel. ¿Para qué tenía necesidad de contarlo? Si ellos iban poquiticos a una guerra y venían unos ejércitos inmensos, y ellos oraban y clamaban a Dios y Dios les daba la victoria. Entonces, ¿para qué yo quiero saber cuántos ejércitos tengo? Para decir, soy yo el poderoso, soy yo el que estas victorias que he tenido es porque tengo un ejército poderoso, porque me caminan, porque son fuertes. Y David lo entendió, pero ya le había tentado el diablo, ya el mal estaba hecho. Ahora Dios, que no hace excepción de personas, que no se la pasa por alto porque no dejará sin castigo al culpable, dijo, bueno, escoge pues. Mire qué tanto amaba Dios a David. Y dijo, escoge tu propio castigo. ¿Qué quieres? ¿De esta o de esta? Y David dijo, no, yo prefiero caer en las manos de Dios. Porque David sabía cómo conquistaba el corazón de Dios, humillándose. Entonces Dios envió. ¿Cuántos murieron? 70 del pueblo de Dios. Ahora, esta arrogancia, porque tengo que hablarle de esto, hermano. Entonces son lecciones y yo tengo que hablarle de esto. La arrogancia hoy en día, contando las iglesias, la gente de la iglesia. Ujieres por filas. Todo esto, convenciones, contando cuánta gente se convierte, hinchando los corazones de algunos pastores. Esto no es puesto por Dios, tampoco es de ellos. Esto de ellos es gloria a Dios. Se convirtieron tantos, 1 millón de personas, congregamos 1 millón de personas, congregamos no sé 500,000, 20,000, la iglesia más grande y todo. Eso no será de todo esto que está pasando. No digo de lo que está pasando en el mundo entero, sino en que algún sector de la iglesia pueda caer también con estas plagas. Por eso le digo, yo he estado meditando, yo he estado pensando, y yo oraba en estos días, ayer, oraba antier, o ayer, y el Señor me ponía fuerte en el corazón acerca de esto, que tenemos que humillarnos, que tenemos que arrepentirnos. Mañana hablaremos de esto con la ayuda del Señor, porque ya el tiempo se está terminando. Pero ¿no será ese orgullo? ¿No será esa prepotencia? ¿No será ese afán de que nos reconozcan a nosotros como los grandes, los poderosos? Bueno, no tengo esa costumbre, ni tengo esa gente para mandar a contar a nadie. Eso los cuento en los dedos de la mano. Y eso que me falta un dedo. ¿No será eso? ¿Usted cree que una congregación que idolatre al pastor, que idolatre al famoso apóstol,
no tiene una puerta abierta para que cualquier plaga del mundo lo toque. ¿Usted cree que cualquier persona que tenga ídolos en el corazón y viene una plaga que, como le digo, puede suceder por muchos factores? Un agua contaminada, una comida contaminada, un medicamento malo, alimentos con que levantan animales como pollos, como ganado, como toda esa cuestión que traiga consecuencias. Y nosotros tenemos promesas de que aún si comiéramos cosas mortíferas no nos hará daño. ¿Y no será eso? A David le pasó. Entonces, la cuestión es muy interesante, que tenemos que ir cerrando, porque tenemos que leer la Biblia e ir cerrando puertas, como nosotros comúnmente llamamos puertas abiertas. Entonces, si miramos más, hermano, tengo un montón de versos, de pasajes bíblicos que he estado analizando y pidiéndole a Dios cómo enfocarlos, cómo entenderlos, cómo poder transmitirlos, que pueden ser causa. Sí, hay muchos cristianos que han sido golpeados por el COVID-19. Amén. Pero el Señor dijo, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno o del mal. ¿No será que ya no reconocemos a nuestro pastor? No está hablando del líder espiritual, está hablando de Jesucristo, nuestro pastor. ¿No será que mis ovejas oyen mi voz y me siguen? ¿No será que decimos amén a algo y nos alzamos de hombros? Y no nos interesa la obediencia, no nos interesa esta cantidad de cosas. Será muy bueno meditar en esto. Y vamos a hacerlo. Vamos a continuar con esto porque me parece muy necesario, muy edificante y demasiadamente necesario. Porque tenemos un abogado. Si hemos pecado, tenemos un abogado. Tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos, cerrar las puertas, cualquier puerta abierta que haya. Puede ser. Mire, desde Faraón, mire las plagas de Egipto. Si hablamos de las plagas de Egipto, ¿por qué era? La negativa de dejar ir el pueblo a adorar a Dios, de tal manera que si Dios es capaz de destruir un imperio, porque alguien se opone a que le rindan culto, imagínense qué no hará con alguien que se opone al culto. A mí eso me deja como una meditación bien especial. Creo, mis hermanos queridos, que tenemos que ponerle mucho cuidado a esto. Y Dios sí permite que hayan plagas, que haya mortandad en medio de su pueblo, pero no porque Dios las mande, porque ya vimos que Dios, todos los caminos de Dios son misericordia y verdad para los que guardan su pacto, dice la Biblia. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene nomás el nombre de cristiano y que diga tiene el nombre de que vive y está muerto? Y de hablar de Jezabel, porque diré de muerte a los que con ella adulteran. Que Dios nos guarde, dice el hermano, y digo yo en este momento. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te estamos dando toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, Señor. Señor, yo te pido con toda humildad, Señor, que nos ayudes a reflexionar en tu palabra, que nos ayudes a reflexionar en tu verdad, que hagas de nosotros instrumentos, Dios, para la gloria tuya, que podamos deleitarnos en ti, que podamos caminar en fe, podamos ir, Señor, en la dirección correcta, batallar, luchar, Señor, bendito Dios, conservar la fe, aprender, Señor, a escuchar tu voz, Señor, y ser guiados por tu Espíritu. No pedimos, Dios mío, bendito Dios de los cielos, riquezas, lujos, excentricidades. Pedimos, Señor, que nos ayude a humillarnos. Todo lo contrario, Señor,
a lo que el mundo brinda. El mundo brinda, Dios mío, Señor, el deleite, brinda, Dios mío, Señor, la gloria de los reinos, Señor, pero tú nos brindas, Dios mío, Señor, la gloria tuya, la que anhelamos, la que deseamos y la que, Dios mío, hemos sido llamados, Señor, a esa gloria tuya, Padre. Por eso, Señor, ayúdanos, Padre maravilloso, para poder negarnos a nosotros mismos y aprender de la palabra. En tu palabra hay vida, en tu palabra hay verdad, en tu palabra hay gracia. En el nombre de Jesucristo te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Por siempre y para siempre tú eres Dios fiel y es un Dios poderoso que llena nuestra vida y alienta, Dios mío, nuestro corazón. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Amén. Y amén, gloria a Dios. Mis hermanos queridos, le damos la gloria a Dios por todo. Es un placer, un privilegio, un deleite poder compartir con ustedes y sobre todo reflexionar en este tema que es muy importante, hermano, es demasiadamente importante, porque estamos viviendo, hay una plaga, hay una peste. Si usted no tiene por qué tener temor, usted lo que tiene es que afianzarse en el Señor. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya no fueron dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que a través de ellas obtengamos su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias. Póngase a pensar en esto. Si el Señor Jesucristo estuviera aquí, en este momento, el ministerio del Señor Jesucristo estuviera en plenitud, que él tuviera que andar por las calles, ¿usted cree que él le pondría las manos a los enfermos del COVID y los sanaría? Yo digo que sí. ¿Usted visualiza al Señor Jesucristo andando con tapabocas? Yo digo que no. Que usted visualiza al Señor Jesucristo andando con un frasco de gel en el bolsillo de alcohol, yo digo que no. ¿Por qué? Porque él tenía una naturaleza divina. Y esa naturaleza divina él nos la ofrece a través de la palabra, a través de la obediencia, a través del conocimiento de la palabra. Entonces podemos lograr. Por eso no tenemos que tener temor. Por eso él dijo que aunque comiéramos cosas mortíferas no nos afectaría. Dios les bendiga, les guarde, les prospere, los anime, los fortalezca, los ayude, los guíe y que mañana a las 9 de la mañana tenemos reunión reunión, sí, porque nos reunimos en el mismo espíritu y con Santa Cena a bordo. Ya sabe cómo es la cuestión. Prepare su copita, prepare su pan y aquí vamos a participar. No es obligación, no le estoy obligando. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Si usted considera que no necesita hacerlo, pues ya usted tiene derecho a opciones. Yo le aconsejo que lo haga. Bueno, y sobre todo, mi hermano querido, que entendamos que porque nos vamos a encontrar con mucha gente y decimos, bueno, pero ¿qué pasó? Y entonces Dios no lo guardó y no lo guardó, él tampoco me va a guardar a mí. No, un momentito. Hay una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve a Dios. Creo que esto tenemos que no llenarnos de orgullo, porque nos terminamos como David en la era de Araúna Jebuseo. No, sino hacer lo que nos corresponde hacer y ser humildes de corazón. Dios le bendiga. Feliz noche y la paz de Cristo, y mediten la palabra.